¿Y si todo lo que crees saber fuera una mentira? Si la historia, tal como la conocemos, fuera solo una cortina de humo. Olvídate de los libros de texto. Olvídate de lo que te enseñaron. Prepárate para entrar en un mundo donde la ciencia desafía lo imposible, donde los artefactos no deberían existir y donde las transmisiones del espacio ocultan mensajes que aún no comprendemos. Desde el engranaje de un reloj cósmico de hace 2000 años hasta señales alienígenas captadas en el desierto. Desde ciudades subterráneas que rivalizan con la imaginación hasta conspiraciones tan oscuras que te harán dudar de todo. ¿Estás listo para cuestionar la realidad? Esto es Crónicas Ocultas y hoy vamos a abrir la caja de Pandora. Imagínate esto. Estamos en el año 1900, en el fondo del mar Egeo, cerca de la isla griega de Anticetra. Un grupo de buceadores de esponjas descubre un antiguo naufragio romano. Entre estatuas de bronce y mármol, encuentran un objeto extraño, una masa de bronce corroída y calcificada, del tamaño de una caja de zapatos. Al principio, nadie le presta mucha atención. Creen que es solo otro trozo de metal, quizás parte de una estatua. Pocos sabían que habían encontrado el objeto más tecnológicamente sofisticado que ha sobrevivido del mundo antiguo. Este es el comienzo de la increíble historia del mecanismo de Anticetra. Cuando este objeto llegó al Museo Arqueológico Nacional de Atenas, empezó a revelar sus secretos. Un día, la masa de bronce se partió, dejando al descubierto algo asombroso en su interior, una serie de engranajes de precisión, como los de un reloj suizo, pero de hace 2000 años. Los arqueólogos y científicos quedaron perplejos. ¿Cómo era posible? La tecnología para crear engranajes tan complejos supuestamente no se inventaría hasta más de 1400 años después, en la Europa del Renacimiento. Este descubrimiento desafiaba todo lo que creíamos saber sobre la ciencia y la tecnología de la antigua Grecia. ¿Qué era exactamente este misterioso dispositivo? Durante décadas, los investigadores trabajaron para descifrarlo. Utilizando técnicas avanzadas como los rayos X y la tomografía computarizada, han logrado reconstruir digitalmente el mecanismo. Y lo que encontraron es alucinante. El mecanismo de Anticetra no era un reloj, era mucho más. Era una computadora analógica, un calculador astronómico de una complejidad asombrosa. Con solo girar una manivela, este dispositivo podía predecir con una precisión increíble la posición del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero eso no es todo. La cosa se pone aún más interesante. El mecanismo no solo mostraba los movimientos celestes, también predecía eclipses, tanto solares como lunares. Tenía un dial que mostraba el ciclo de 4 años de los Juegos Panhelénicos, incluyendo los famosos Juegos Olímpicos. Imagina poder saber con años de antelación cuándo y dónde se celebrarían los próximos Juegos. Era como tener un calendario cósmico y un almanaque deportivo. Todo en una caja de bronce. La inscripción en el mecanismo incluso describe los colores esperados de un futuro eclipse. Es una ventana directa como los antiguos griegos veían el cosmos. No como un reino de dioses caprichosos, sino como un universo ordenado y predecible, gobernado por leyes matemáticas. Ahora, pensemos en su funcionamiento interno. Dentro de la caja, había al menos 30 engranajes de bronce, cortados a mano con una precisión milimétrica. Estos engranajes estaban dispuestos en un sistema complejo y no uniforme. Por ejemplo, para modelar el movimiento variable de la Luna, que a veces se mueve más rápido y a veces más lento en el cielo. Los griegos idearon un ingenioso sistema de engranajes epicicloidales. Usaban un engranaje pequeño que orbitaba alrededor de un engranaje más grande. Esta es una solución matemática y mecánica brillante para un problema astronómico muy complejo. Y todo esto fue diseñado y construido 2 milenios antes de la era de las computadoras. Una de las preguntas más grandes es: ¿quién pudo haber construido algo así? Aunque no hay una firma en el mecanismo, las pistas apuntan a la isla de Rodas, un centro de astronomía y mecánica en la antigua Grecia. El gran astrónomo Hiparco, que vivió en Rodas y es considerado el padre de la astronomía, es un candidato principal. Él cartografió las estrellas y descubrió la precesión de los equinoccios, un ciclo de 26.000 años, que increíblemente
el mecanismo también modelaba. Otro posible creador podría ser Posidonio, un filósofo y científico que, según el orador romano Cicerón, construyó un orrery, un planetario mecánico que mostraba los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Es muy posible que el mecanismo de Anticítera sea ese mismo dispositivo o uno muy similar. La historia del naufragio también es fascinante. El barco era un enorme carguero romano que se hundió alrededor del año 60 a.C. Iba cargado con un tesoro de lujo destinado a Roma, probablemente parte de un botín de guerra o una colección de arte. Había estatuas de bronce de tamaño natural, finas vasijas de vidrio, cerámica y ánforas de vino. El mecanismo, esta joya de la tecnología, estaba viajando junto a estas obras de arte. Esto nos dice que era un objeto de gran valor, no una herramienta de navegación común, sino probablemente propiedad de un astrónomo, un filósofo adinerado o incluso un gobernante. Su destino era Roma, pero el mar reclamó el tesoro, preservándolo accidentalmente para nosotros. El redescubrimiento del mecanismo de Anticítera en el siglo XX fue casi tan increíble como su creación. La tecnología para estudiarlo no existió hasta hace muy poco. Fue gracias a la colaboración internacional de científicos, filólogos e ingenieros que pudimos finalmente leer las inscripciones microscópicas y visualizar la estructura interna. Es un trabajo de detective que ha durado más de un siglo. Cada nuevo descubrimiento nos deja más asombrados por el genio de sus creadores. Nos obliga a reevaluar por completo el nivel tecnológico que alcanzaron las civilizaciones antiguas. Piénsalo de esta manera. Imagina que un arqueólogo del futuro, dentro de 2000 años, encuentra un teléfono inteligente moderno, sin baterías, sin electricidad, solo una pieza de metal y vidrio. ¿Podrían entender lo que era? ¿Podrían descifrar su función solo mirando sus circuitos internos? Eso es exactamente el desafío que el mecanismo de Anticítera nos presentó. Nos demostró que los antiguos griegos no solo eran grandes filósofos y artistas, sino también ingenieros y científicos de primer nivel, capaces de plasmar su conocimiento del universo en una máquina. El mecanismo de Anticítera es, en esencia, la herencia de un conocimiento perdido. Después de la caída del Imperio Romano, gran parte de esta sabiduría técnica se desvaneció en Europa. La habilidad para construir máquinas tan complejas no reapareció hasta los relojes astronómicos de las catedrales medievales, más de un milenio después. ¿Qué otros inventos, qué otras maravillas tecnológicas se perdieron en las arenas del tiempo? El mecanismo es un superviviente solitario, un eco de un mundo que era mucho más avanzado de lo que jamás imaginamos. Es un recordatorio de que la historia no es una línea recta de progreso constante. Hay picos de brillantez y también hay épocas de olvido. La historia del mecanismo de Anticítera nos enseña una lección poderosa sobre la curiosidad humana y nuestro deseo de comprender el universo. De repente, entre los escombros de un templo, encuentra algo extraordinario, un disco de arcilla cocida, de unos 15 centímetros de diámetro, cubierto por ambos lados, con una espiral de símbolos misteriosos. Este objeto, que hoy conocemos como el disco de Festo, se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la arqueología. Con más de 100 años de estudio, nadie ha podido descifrarlo. ¿Qué mensaje oculto guarda este disco de casi 4000 años de antigüedad? ¿Es un poema, un himno religioso, un documento legal o algo completamente diferente? Esta es la Edad del Bronce, y Creta es el hogar de una de las civilizaciones más fascinantes y avanzadas de la época, la civilización minoica. Los minoicos no eran griegos, eran un pueblo único, con su propia cultura, su propio arte y, lo más importante, su propio sistema de escritura. Conocemos al menos 2 sistemas de escritura minoicos, llamados lineal A y jeroglífico cretense. El problema es que, al igual que el disco de Festo, ninguno de los dos ha sido descifrado por completo, a diferencia de los micénicos, que adaptaron la escritura minoica para crear el lineal B, que si entendemos por qué escribía una forma arcaica de griego, el idioma minoico sigue siendo un completo misterio. El disco fue encontrado en el Palacio de Festo, uno de los grandes centros de poder minoicos, junto a una tablilla escrita en lineal A1. Esto nos da una pista importante sobre su contexto. No es un objeto aislado, sino parte de un entorno cultural y administrativo muy rico. El Palacio de Festo, como el de Knossos, era un complejo enorme con patios, almacenes, talleres y santuarios. Era el corazón palpitante de la vida económica, política y religiosa de la región. El hecho de que el disco se encontrara allí
sugiere que su contenido era importante. No era un simple garabato. Ahora, hablemos del objeto en sí. Es un disco de arcilla de una calidad excepcional. Lo que lo hace único no es solo su forma, sino cómo fue creado. Los símbolos no fueron dibujados a mano en la arcilla fresca. En su lugar, fueron impresos uno por uno, utilizando sellos o punzones. Esto es asombroso. Estamos hablando de una especie de imprenta rudimentaria, más de 3000 años antes de Gutenberg. El disco tiene 241 impresiones en total, que forman 61 palabras separadas por líneas verticales. Estas impresiones se organizan en una espiral que va desde el borde exterior hacia el centro. Los símbolos en sí son fascinantes. Hay 45 tipos diferentes. Vemos figuras humanas, como un hombre corriendo, una mujer con los pechos descubiertos y una cabeza con un tocado de plumas. Hay animales y partes de animales, como un pájaro volando, un pez y una cabeza de gato. También hay plantas, como una flor de azafrán, y objetos cotidianos como un barco, un arco, un escudo y una especie de tiara. La variedad y el detalle de estos símbolos son increíbles. Cada uno es una pequeña obra de arte. La presencia de sellos prefabricados sugiere que estos no eran símbolos inventados para la ocasión. Probablemente formaban parte de un sistema de escritura estandarizado, aunque el disco de Festo es el único ejemplo que hemos encontrado hasta ahora. Esto lo convierte en lo que los lingüistas llaman un unicum, un texto único en su especie, lo que hace que su desciframiento sea casi imposible sin más ejemplos. Desde su descubrimiento, el disco de Festo ha sido un imán para académicos, aficionados y criptógrafos de todo el mundo. Las teorías sobre su significado son tan variadas como los símbolos que contiene. Una de las primeras y más populares hipótesis es que se trata de un texto religioso, quizás un himno o una oración. Algunos investigadores han intentado conectar los símbolos con deidades minoicas o rituales conocidos. Por ejemplo, el símbolo del escudo podría representar a una diosa guerrera y la espiral podría simbolizar un viaje al más allá o el ciclo de la vida y la muerte. Otra teoría interesante es que el disco es un documento legal o administrativo. Podría ser un tratado, un contrato de tierras o una lista de inventario. Sin embargo, la naturaleza pictórica y casi narrativa de los símbolos parece ir más allá de un simple registro contable. Según su interpretación, el disco contendría referencias a una diosa madre, una figura central en la religión minoica. Estudiando estas frecuencias, los criptógrafos pueden empezar a adivinar qué símbolo corresponde a qué letra.
Con más texto, podríamos empezar a ver patrones, a identificar nombres propios, a comparar estructuras de frases. Pero quizás, el verdadero valor del disco de Festo no reside en su mensaje oculto, sino en el misterio mismo. Aunque no entendamos las palabras, podemos sentir la importancia del mensaje. Es un símbolo de lo desconocido, un recordatorio de que la historia no es solo un libro de hechos cerrados, sino una conversación continua, llena de preguntas sin respuesta. ¿Han oído hablar alguna vez de un barco de guerra que desapareció en un abrir y cerrar de ojos, solo para reaparecer a cientos de kilómetros de distancia? Y si les dijera que esta historia involucra a Albert Einstein, tecnología de invisibilidad y viajes en el tiempo, suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más fascinantes y controvertidos del siglo XX, el experimento Filadelfia. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar la leyenda del USS Eldridge, un destructor de la Marina de los Estados Unidos que, supuestamente en el otoño de 1943, se convirtió en el protagonista de un experimento secreto que desafió las leyes de la física tal y como las conocemos. ¿Están listos? Abróchense los cinturones porque este viaje nos llevará al límite entre la realidad y la ficción. Todo comienza en plena Segunda Guerra Mundial. Las potencias del eje, especialmente los submarinos alemanes, los temidos U-boats, causaban estragos en los convoyes aliados que cruzaban el Atlántico. La necesidad de proteger los barcos era una prioridad absoluta. En este contexto de urgencia, se dice que la Marina de los Estados Unidos inició un proyecto ultra secreto, conocido como Proyecto Arcoíris, con un objetivo increíble: hacer que sus barcos fueran invisibles a los radares enemigos. La teoría detrás de esto era supuestamente una aplicación práctica de la teoría del campo unificado de Albert Einstein. La idea, en términos muy simples, era generar un campo electromagnético tan potente alrededor de un barco que pudiera curvar la luz y las ondas de radar a su alrededor, haciéndolo efectivamente invisible no solo para los dispositivos electrónicos, sino también para el ojo humano. El escenario de este supuesto experimento fue el astillero naval de Filadelfia, el conejillo de Indias, el USS Eldridge, un destructor de escolta con el número de casco de 173. Según la leyenda, el 28 de octubre de 1943 se llevó a cabo la prueba definitiva. Se activaron unos potentes generadores a bordo del Eldridge, creando un campo electromagnético de una intensidad sin precedente. Lo que sucedió después es el corazón del mito. Los testigos, cuyas identidades son tan misteriosas como el propio evento, afirmaron haber visto una extraña neblina verdosa envolver el barco. Luego, ante sus atónitos ojos, el USS Eldridge, un coloso de acero de más de 1.200 toneladas, se desvaneció por completo. No solo desapareció del radar, sino que se hizo literalmente invisible. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Aquí es donde se vuelve aún más extraña. Minutos después de su desaparición en Filadelfia, se dice que el USS Eldridge apareció de repente en el astillero naval de Norfolk, en Virginia, a más de 600 kilómetros de distancia. Varios marineros del buque mercante SS Andrew Furese, que estaba anclado en Norfolk, juraron haber visto al Eldridge materializarse de la nada durante unos minutos, envuelto en esa misma neblina verdosa, antes de volver a desaparecer. Momentos después, el barco reapareció en su ubicación original en Filadelfia. El experimento, en cierto modo, había sido un éxito aterrador. El barco se había vuelto invisible e incluso se había teletransportado. Sin embargo, el costo humano fue, según la leyenda, espantoso. Cuando los oficiales subieron a bordo del Eldridge,
se encontraron con una escena dantesca. La tripulación estaba en un estado terrible. Algunos marineros estaban desorientados, otros sufrían graves quemaduras o enfermedades mentales. Lo más macabro es que, según los relatos, algunos miembros de la tripulación estaban fusionados con la estructura metálica del barco. Sí, han oído bien. Hombres con sus cuerpos parcialmente incrustados en el acero de las cubiertas y los mamparos, como si el barco y ellos se hubieran desmaterializado y vuelto a materializar de forma imperfecta. Otros simplemente se habían vuelto locos o habían desaparecido para siempre. Debido a estos terribles resultados, la Marina supuestamente canceló el proyecto de inmediato y clasificó toda la información como top secret, obligando a todos los involucrados a guardar un silencio absoluto bajo amenaza de severas consecuencias. Ahora, con una historia tan increíble, la pregunta obvia es, ¿de dónde salió todo esto? ¿Hay alguna prueba? La verdad es que la historia del experimento Filadelfia no surgió en 1943. Permaneció oculta durante más de una década, hasta mediados de los años 50. El origen de todo este relato se atribuye a un hombre llamado Carlos Miguel Allende, o Carl Allen. En 1956, Allende envió una serie de cartas extrañas y anotaciones a un escritor e investigador de jóvenes llamado Maurice K. Jessup. Jessup había publicado un libro titulado El caso de los ovnis, donde especulaba sobre los sistemas de propulsión que podrían usar estos objetos voladores no identificados. En sus cartas, Allende afirmaba haber sido testigo del experimento desde el barco SS Andrew Fairseat en Norfolk. Describía con todo lujo de detalles la aparición y desaparición del Eldridge y las terribles consecuencias para su tripulación. Allende también afirmaba que la Marina estaba al tanto de todo y lo estaba encubriendo. Jessup, inicialmente escéptico, se sintió intrigado. Intentó investigar más, pero se topó con un muro de silencio. La historia dio un giro aún más extraño cuando la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos contactó a Jessup. Habían recibido un ejemplar de su libro con anotaciones manuscritas que detallaban una tecnología alienígena y hacían referencia al experimento de Filadelfia. Las anotaciones eran, supuestamente, de 3 autores diferentes, pero la caligrafía era sospechosamente similar a la de las cartas de Allende. La Marina, interesada en estas extrañas afirmaciones, incluso financió una pequeña tirada de este libro anotado, conocida como la edición Varo. Esto le dio a la historia una apariencia de credibilidad oficial. Para muchos, si la propia Marina estaba interesada, algo de verdad debía haber. Trágicamente, Maurice Jessup fue encontrado muerto en su coche en 1959, en lo que fue dictaminado como un suicidio, aunque los teóricos de la conspiración creen que fue silenciado. Con el paso de los años, la leyenda del experimento Filadelfia creció y se expandió, alimentada por libros, documentales y hasta 2 películas de Hollywood. Pero ¿qué dice la versión oficial? ¿Qué dice la Marina de los Estados Unidos? Bueno, como era de esperar, la Marina ha negado categórica y repetidamente que el experimento Filadelfia haya tenido lugar. Afirman que es una historia completamente inventada, un engaño. Han publicado los registros de navegación del USS Eldridge, su bitácora, que muestran que en la fecha del supuesto experimento, el barco ni siquiera estaba en Filadelfia. Según estos documentos oficiales, en octubre de 1943, el Eldridge estaba en su viaje inaugural de prueba en las Bahamas. Entonces, ¿cómo explicamos la historia? Los escépticos y los investigadores han propuesto varias teorías racionales que podrían haber dado origen al mito. Una de las explicaciones más plausibles se relaciona con un procedimiento real que se llevaba a cabo en los barcos de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, llamado degaussing o desmagnetización. Este proceso consistía en enrollar grandes cables eléctricos alrededor del casco de un barco y pasar una fuerte corriente a través de ellos. El objetivo no era la invisibilidad, sino crear un campo magnético que anulara el campo magnético propio del barco. ¿Por qué? Para hacerlo invisible a las minas magnéticas y torpedos que se activaban por la firma magnética de los cascos de acero de los barcos. Este procedimiento, que efectivamente involucraba potentes campos electromagnéticos, podría haber sido mal interpretado o exagerado por observadores sin conocimientos técnicos. Incluso se ha sugerido que el brillo verdoso podría haber sido una descarga eléctrica o un fenómeno atmosférico conocido como fuego de San Telmo, que a veces ocurre alrededor de los barcos en ciertas condiciones. ¿Y qué hay de la teletransportación a Norfolk? Los historiadores navales señalan que los barcos a menudo viajaban entre el astillero de Filadelfia y el de Norfolk a través de un canal interior, el canal de Chesapeake y Delaware. Este viaje podía hacerse en cuestión de horas,
mucho más rápido que por mar abierto. Es posible que el SS Andrew Furushev viera al Eldridge en Filadelfia, navegara por el canal durante la noche y llegara a Norfolk al día siguiente, creando la ilusión de un viaje casi instantáneo para alguien que no conociera la ruta. En cuanto a Carl Allen, el hombre que lo empezó todo, las investigaciones posteriores revelaron que era una persona con un historial de problemas mentales y una tendencia a fantasear. Muchos de los detalles que proporcionó eran inconsistentes y no pudieron ser verificados. Parece que combinó hechos reales, como el procedimiento de desmagnetización, con una imaginación muy fértil para crear una historia cautivadora. A pesar de todas las negaciones oficiales y las explicaciones lógicas, la leyenda del experimento Filadelfia se niega a morir. Para muchos, es el ejemplo perfecto de un encubrimiento gubernamental. Creen que los documentos oficiales fueron falsificados para ocultar la verdad sobre un experimento que salió terriblemente mal. La idea de que la tripulación se fusionó con el barco, aunque grotesca, toca un miedo profundo a la tecnología descontrolada. El relato combina elementos que nos fascinan, ciencia de vanguardias a ritos militaires, viajes en el tiempo y el sacrificio de héroes anónimos. Es una narrativa poderosa que captura la imaginación. Entonces, ¿qué debemos creer? ¿Fue el experimento Filadelfia un evento real y aterrador, ocultado por las autoridades? ¿O es simplemente un cuento fantástico, nacido de la mente de un hombre y alimentado por décadas de especulación y desconfianza hacia el gobierno? La verdad, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio. Es muy probable que no hubiera teletransportación, ni invisibilidad literal, pero sí es posible que en el astillero de Filadelfia se llevaran a cabo experimentos electromagnéticos reales, quizás relacionados con la desmagnetización o nuevas tecnologías de radar, que eran secretos y potencialmente peligrosos. Un observador casual podría haber visto algo extraño, algo que no entendía, y a partir de ahí, la leyenda comenzó a tejerse. El experimento Filadelfia sigue siendo uno de los grandes que pasaría así de la historia moderna. Nos obliga a cuestionar la línea que separa los hechos documentados de la mitología popular, y nos recuerda que, a veces, las historias que nos contamos pueden volverse más poderosas y perdurables que la propia realidad. Palacio de Topkapi, en Estambul, Turquía. Durante un proyecto de catalogación de la biblioteca, un grupo de historiadores hace un descubrimiento asombroso. Entre antiguos documentos, encuentran un fragmento de un mapa dibujado sobre piel de gacela, fechado en el año 1513. El autor es un almirante y cartógrafo otomano llamado Ahmed Muhyiddin Piri, más conocido como Piri Reis. Lo que hace que este mapa sea tan extraordinario no es solo su antigüedad, sino lo que muestra. El mapa representa con una precisión sorprendente las costas de África Occidental, Europa y, lo más intrigante, la costa este de América del Sur. Esto es solo 21 años después del primer viaje de Colón. ¿Cómo pudo Piri Reis tener un conocimiento tan detallado de un continente que apenas comenzaba a ser explorado por los europeos? Piri Reis no se atribuyó todo el mérito. En las notas que acompañan el mapa, él mismo explica que su obra es una compilación. Utilizó alrededor de 20 mapas fuente, algunos de ellos muy antiguos, incluyendo mapas de la época de Alejandro Magno. Atención a esto, un mapa supuestamente dibujado por el propio Cristóbal Colón, que habría caído en manos de un marinero español capturado por su tío. Esto ya es fascinante, porque sugiere que existían mapas de América mucho más detallados de lo que pensábamos, y que circularon en secreto, pero la controversia no termina ahí. La verdadera bomba llegó en la década de 1950, cuando varios investigadores, incluyendo al profesor Charles Hapgood, un académico estadounidense, examinaron el mapa. Hapgood y su equipo de estudiantes hicieron una afirmación que sacudió los cimientos de la historia convencional. Según ellos, la parte más al sur del mapa no solo mostraba Sudamérica, sino que representaba la costa de la Antártida. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. La Antártida está cubierta por una capa de hielo de kilómetros de espesor, y no fue oficialmente descubierta hasta 1820, más de 300 años después de que Piri Reis dibujara su mapa. Pero lo más increíble, según Hapgood, es que el mapa de Piri Reis parece mostrar la línea costera de la Antártida, sin su capa de hielo, es decir, la tierra firme que se encuentra debajo del hielo. Una geografía que nosotros solo hemos podido mapear en el siglo XX, con tecnología moderna como el radar de penetración terrestre y los sonares. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo un almirante del siglo XVI
dibujar un continente helado como si no tuviera hielo. Hapgood propuso una teoría revolucionaria. Él creía que el mapa de Piri Reis era una copia de mapas mucho más antiguos, creados por una civilización marítima avanzada y desconocida que existió hace miles de años, antes de la última edad de hielo, según esta teoría. Esta civilización habría explorado y cartografiado el mundo entero, incluyendo la Antártida, cuando aún no estaba congelada, hace más de 10.0 años. Esta idea es, por supuesto, muy emocionante. Abre la puerta a la posibilidad de que civilizaciones perdidas, como la legendaria Atlántida, no sean solo un mito, sino una realidad histórica de la que hemos perdido el rastro. Los defensores de esta teoría, como el famoso escritor Graham Hancock, argumentan que el mapa de Piri Reis es una prueba irrefutable, una huella digital de los dioses, de un capítulo olvidado de la historia humana. Sin embargo, como buenos exploradores de la verdad, también debemos escuchar a la otra parte. La comunidad científica y la mayoría de los historiadores tienen una visión muy diferente, hay que decirlo, mucho más escéptica. Primero, sobre la precisión del mapa. Aunque es notable para su época, no es perfecto. Hay muchas distorsiones y errores. Por ejemplo, la forma de Sudamérica se estira hacia el este de una manera extraña, y algunas islas del Caribe están mal ubicadas o directamente no aparecen. Los escépticos argumentan que la increíble precisión ha sido exagerada. Segundo, y este es el punto clave, la supuesta representación de la Antártida. Muchos cartógrafos e historiadores creen que lo que Hapgood identificó como la Antártida no es más que la costa sur de Argentina y Chile que Piri Reis simplemente dibujó de forma distorsionada y curvada hacia el este para que cupiera en la piel de gacela. En esa época, era común que los cartógrafos, al quedarse sin espacio o información, simplemente improvisaran o especularan sobre cómo continuaban las tierras desconocidas. Era la famosa Terra Australis Incognita, la tierra desconocida del sur que muchos creían que existía para equilibrar las masas de tierra del norte. Además, estudios geológicos recientes sugieren que la Antártida ha estado cubierta de hielo durante millones de años, no solo miles. Esto haría imposible que una civilización prehistórica la hubiera cartografiado sin hielo, a menos que la ciencia convencional esté completamente equivocada sobre la historia climática de nuestro planeta. Otro argumento en contra es que las propias notas de Piri Reis no mencionan ninguna civilización antigua ni fuentes prehistóricas. Él habla de mapas portugueses, españoles e incluso de Colón, fuentes contemporáneas a su tiempo. Si hubiera tenido en sus manos un mapa de una civilización perdida de hace 10.0 años, ¿no les parece que lo habría mencionado como su fuente más valiosa y extraordinaria? Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Tenemos dos bandos enfrentados. Por un lado, la visión romántica y misteriosa de una civilización perdida con tecnología avanzada. Por otro, la explicación más pragmática y científica que ve el mapa como un impresionante, pero imperfecto, producto de la cartografía del siglo XVI, lleno de especulaciones y errores comunes de la época. Quizás la verdad se encuentre en un punto intermedio. El mapa de Piri Reis es, sin lugar a dudas, una obra maestra de su tiempo. ¿Alguna vez han oído hablar de un objeto tan misterioso que desafía la lógica de la historia y la ciencia? Hoy nos vamos de viaje a la India y específicamente a Delhi para desvelar los secretos de una maravilla del mundo antiguo, el Pilar de Hierro. Prepárense, porque lo que van a descubrir les va a dejar sin palabras. Cualquier experto en metalurgia les dirá que esto es prácticamente imposible. El hierro, especialmente el hierro forjado de esa época, debería haberse desintegrado, convertido en un montón de polvo anaranjado, hace siglos. Pero el Pilar de Hierro de Delhi sigue ahí, casi intacto, desafiando las leyes de la corrosión. ¿Cómo es posible? Esta es la pregunta que ha desconcertado a científicos, historiadores y arqueólogos durante décadas. La inscripción principal en el pilar nos da una pista sobre su origen. Está escrita en sánscrito y menciona a un poderoso rey llamado Chandra. La mayoría de los historiadores creen que se refiere al emperador Chandragupta II de la gloriosa dinastía Gupta, una edad de oro en la historia de la India. Según la inscripción, el pilar fue erigido como un Vishnu Vajra, un estandarte en honor al dios Vishnu,
en una colina conocida como Visnupada. Lo curioso es que el pilar no está en su ubicación original. Se cree que fue trasladado a Delhi en el siglo XI o XII por un rey de la dinastía Tomara. Nadie sabe con certeza por qué lo movieron, pero su nueva ubicación en el complejo Kat, un importante centro islámico, le dio una nueva vida y lo expuso al mundo. Ahora, volvamos al gran misterio. ¿Por qué no se oxida? A lo largo de los años, han surgido todo tipo de teorías. Algunos decían que fue hecho con un meteorito, pero los análisis químicos demostraron que el hierro es de origen terrestre. Otros, más imaginativos, llegaron a sugerir tecnología extraterrestre. Sí, como lo oyen, la idea de que una civilización antigua tuviera un conocimiento tan avanzado que pareciera de otro mundo. Pero la ciencia moderna ha empezado a desentrañar el secreto. No se trata de alienígenas, sino de una increíble y quizás accidental genialidad metalúrgica de los antiguos herreros indios. Los estudios detallados revelaron algo fascinante. El proceso de forja que utilizaron en esa época era muy diferente al actual. En lugar de usar altos hornos para fundir el hierro por completo, lo calentaban y martillaban repetidamente. Este proceso dejaba atrapadas pequeñas partículas de escoria, que son impurezas del mineral de hierro. Una de estas impurezas es el fósforo. Normalmente, el fósforo hace que el hierro sea quebradizo, pero en las cantidades justas y en combinación con las condiciones climáticas de Delhi, ocurrió algo mágico. Los científicos descubrieron que el fósforo en el hierro reaccionó con el aire y el agua para crear una capa protectora, microscópicamente delgada en la superficie del pilar. Es una capa de un compuesto llamado misohbita, un óxido de hierro, hidrógeno y fósforo. Esta película invisible es extremadamente densa y adherente, y actúa como una barrera impenetrable que evita que el oxígeno y la humedad lleguen al hierro que hay debajo, deteniendo así el proceso de oxidación. Es como si el pilar se autoprotegiera, creando su propio escudo anticorrosivo. Una combinación perfecta y casi milagrosa de materiales, técnica y ambiente. Los antiguos artesanos probablemente no entendían la química detrás de esto, pero a través de generaciones de experiencia, perfeccionaron un método que resultó en esta maravilla de la ingeniería. Además del misterio científico, el pilar también está rodeado de leyendas y tradiciones locales. Durante mucho tiempo, existió la creencia popular de que si te parabas de espaldas al pilar y lograbas rodearlo con tus brazos, hasta que tus dedos se tocaran, se te concedería un deseo. Miles y miles de turistas lo intentaron durante años. Lamentablemente, esta tradición causó un desgaste visible en la base del pilar, y la acumulación de sudor y aceites corporales podría haber afectado su capa protectora. Por eso, en 1997, las autoridades decidieron construir una valla alrededor para protegerlo. Así que, si lo visitan hoy, ya no podrán abrazarlo, pero sí podrán admirar su imponente y enigmática presencia. El pilar de hierro de Delhi es mucho más que un objeto antiguo. Es un testimonio del increíble ingenio de nuestros antepasados. Nos recuerda que había conocimientos y tecnologías en el mundo antiguo que apenas estamos empezando a comprender. No necesitaron fórmulas químicas complejas, ni laboratorios modernos. Usaron la observación, la práctica y un profundo conocimiento de los materiales que la naturaleza les ofrecía. Es un monumento que nos invita a ser humildes y a reconocer que la historia está llena de sorpresas. La próxima vez que vean un objeto de hierro oxidado, recuerden que en el corazón de Delhi hay un pilar que lleva más de 1600 años ganándole la batalla al tiempo. ¿Qué les parece? ¿Conocían esta increíble historia? Imagínense caminar por un paisaje árido en el corazón de Turquía, en la región de Capadocia, famosa por sus formaciones rocosas de ensueño. Pero, ¿y si les dijera que la mayor maravilla de este lugar no está a la vista, sino oculta bajo sus pies? Hoy vamos a descender a las profundidades de la historia, a un lugar que desafía la imaginación, a la ciudad subterránea de Derinkuyu. Todo comenzó en 1963, cuando un hombre, remodelando su casa, derribó una pared y descubrió una habitación secreta. No era una habitación cualquiera. Detrás de ella se abría un pasadizo que conducía a un laberinto oscuro y misterioso. Lo que encontró no era una simple cueva, sino el acceso a una metrópolis subterránea de proporciones épicas, capaz de albergar a más de 20.000 personas junto con su ganado y sus provisiones. Derinkuyu no es una simple red de túneles, es una ciudad completa, excavada a mano en la blanda roca volcánica, que se hunde más de 85 metros bajo tierra, a lo largo de 18 niveles. Piensen en un rascacielos, pero invertido. Al explorarla uno se encuentra con viviendas, cocinas
con hornos ennegrecidos por el hollín de fuego, milenarios establos para animales, almacenes para grano y aceite, prensas de vino y aceite, e incluso iglesias con bóvedas de cañón y altares tallados en la propia roca. Es una prueba increíble de la ingeniería y la determinación humanas. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué? ¿Por qué alguien construiría una ciudad bajo tierra? La respuesta es la supervivencia. A lo largo de los siglos, la región de Capadocia fue un cruce de caminos para imperios y ejércitos. Frigios, persas, romanos, bizantinos, todos dejaron su huella. Los habitantes de la zona, principalmente los primeros cristianos, necesitaban un refugio seguro para escapar de las persecuciones religiosas y las incursiones militares. Derinkuyu era su póliza de seguro, una fortaleza invisible. La vida aquí abajo debió ser increíblemente organizada. Imaginen a miles de personas viviendo en un espacio cerrado. La logística era clave. Tenían pozos de agua que llegaban a acuíferos subterráneos, asegurando un suministro de agua fresca que no podía ser envenenada desde la superficie. Pero lo más impresionante son los pozos de ventilación. Cientos de conductos verticales, algunos de más de 50 metros de largo, conectaban los niveles más profundos con la superficie, permitiendo que el aire fresco circulara y el humo de las cocinas escapara. Sin este sistema, la vida habría sido imposible. La seguridad era la máxima prioridad. Las entradas a la ciudad estaban ocultas y los pasillos eran deliberadamente estrechos y bajos, obligando a cualquier invasor a avanzar de uno en uno y agachado, lo que los convertía en un blanco fácil para los defensores. Y aquí viene lo más ingenioso. En las puertas de piedra, en puntos estratégicos de los túneles, hay enormes puertas circulares de piedra, como ruedas de molino gigantes, que pesan cientos de kilos. Estas puertas solo podían moverse desde el interior, rodando para bloquear completamente el pasillo. Una vez cerradas, eran prácticamente impenetrables. Incluso tenían un pequeño agujero en el centro que permitía a los defensores atacar a los enemigos con lanzas sin exponerse. A medida que descendemos por los niveles, el ambiente se vuelve más denso, más cargado de historia. Podemos imaginar a familias reunidas alrededor de una lámpara de aceite, el eco de las oraciones en la iglesia subterránea, o el nerviosismo de los vigías escuchando los sonidos del mundo exterior. En el segundo nivel se encuentra una amplia sala, que se cree que fue una escuela misionera, con sus techos abovedados y bancos tallados. Nos habla de una comunidad que no solo buscaba sobrevivir, sino también preservar su cultura, su fe y su forma de vida. Una de las cosas más fascinantes de Derinkuyu es que no estaba sola. Está conectada por un túnel de casi 8 kilómetros a otra ciudad subterránea, Kaimakli. Se cree que existen cientos de ciudades subterráneas más pequeñas en toda Capadocia, creando una vasta red de refugios. Esto sugiere un nivel de cooperación y planificación regional asombroso. Era un sistema de defensa colectivo, donde la gente podía moverse entre ciudades sin tener que salir a la superficie. Un verdadero mundo subterráneo. ¿Quién construyó exactamente Derinkuyu y cuándo? Los arqueólogos debaten sus orígenes. Algunos creen que las primeras excavaciones fueron realizadas por los frigios, un antiguo pueblo indoeuropeo, alrededor del siglo VIII a.C. Luego, la ciudad fue expandida masivamente por los cristianos durante la era bizantina, entre los siglos VI y X, para protegerse de las invasiones árabes. Las inscripciones y los artefactos encontrados apoyan esta teoría. La ciudad estuvo en uso hasta bien entrado el siglo XX, sirviendo como refugio para los cristianos griegos durante las persecuciones del Imperio Otomano. Finalmente, fue abandonada en 1923, cuando sus habitantes fueron expulsados de Turquía, y su existencia se desvaneció en el mito local hasta su redescubrimiento casual. Hoy, aunque solo una parte de Derinkuyu está abierta al público, caminar por sus pasillos es una experiencia sobrecogedora. Es un viaje en el tiempo que nos hace sentir pequeños ante la magnitud de lo que los seres humanos pueden lograr cuando se enfrentan a la adversidad. No es solo una maravilla arqueológica, es un monumento a la resiliencia, la fe y el ingenio del espíritu humano. Nos recuerda que a veces las mayores maravillas del mundo no son las que se elevan hacia el cielo, sino las que se esconden en las profundidades de la tierra, esperando a ser descubiertas. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar Capadocia, no se queden solo con la imagen de los globos aerostáticos al amanecer. Atrévanse a descender a explorar este mundo oculto. Es una lección de historia viva que les dejará sin aliento y les hará preguntarse cuántos otros secretos increíbles aguardan bajo nuestros pies. De esta increíble cultura,
que floreció hace más de 4000 años en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir juntos te dejará con la boca abierta. Imagínate un mundo sin las pirámides de Giza, recién construidas. Un mundo donde Roma era solo un puñado de chozas. En ese mismo instante, en las fértiles llanuras regadas por el río Indo y sus afluentes, surgía una civilización urbana tan avanzada que rivalizaba con cualquiera de su tiempo. No estamos hablando de un pequeño grupo de aldeas, sino de una vasta red de más de 1500 asentamientos, que abarcaba un área más grande que el antiguo Egipto y Mesopotamia juntos, una auténtica superpotencia de la Edad del Bronce. Y en el corazón de esta civilización se encontraban dos ciudades que parecen sacadas de una película de ciencia ficción antigua: Mohenjo-Daro y Harappa. Estas no eran ciudades caóticas y desorganizadas. Al contrario, eran obras maestras de la planificación urbana. Sus calles estaban trazadas en una cuadrícula perfecta, orientadas según los puntos cardinales, algo que muchas ciudades modernas ni siquiera consiguen. Las calles principales eran anchas, permitiendo el paso de carros tirados por bueyes, mientras que las callejuelas más estrechas conectaban los barrios residenciales. Lo más sorprendente es su sistema de saneamiento. Estamos hablando de hace 4500 años. Cada casa, incluso las más modestas, tenía su propio baño, con un inodoro y un sistema de desagüe que se conectaba a una red de alcantarillado subterráneo cubierto. Estas alcantarillas corrían por debajo de las calles principales y llevaban las aguas residuales fuera de la ciudad. Tenían incluso pozos de inspección, como nuestras alcantarillas modernas, para poder limpiarlas y mantenerlas. Esto demuestra un nivel de preocupación por la higiene pública que no se volvería a ver en muchas partes del mundo hasta la llegada de los romanos 2000 años después. Las casas estaban construidas con ladrillos de barro cocido, pero no cualquier ladrillo. Eran ladrillos estandarizados, con una proporción de altura, anchura y longitud de 1 en 2 en 4. Esta uniformidad en toda la civilización, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, nos habla de una organización y una comunicación centralizada asombrosa. Imagínate estampar tu sello personal en una bala de algodón o en un saco de grano antes de enviarlo en un barco por el Golfo Pérsico. Además del comercio, eran artesanos excepcionales. Producían cerámica finamente pintada, joyas de oro, lapislázuli y cornalina,
y pequeñas estatuillas de terracota. Una de las más famosas es la niña danzante, una pequeña figura de bronce de una joven en una pose relajada y segura de sí misma. Su actitud desafiante y su estilo naturalista la convierten en una obra de arte atemporal. También está el rey sacerdote, un busto de un hombre con barba, una diadema y una túnica decorada con tréboles. Su mirada serena y su porte digno nos dan una pequeña pista sobre cómo podrían haber sido los líderes de esta enigmática sociedad. Pero aquí viene el mayor héroe de los misterios en su escritura. Como Menchoni, los sellos y otros objetos tienen inscripciones con cientos de símbolos diferentes. A día de hoy, nadie ha conseguido descifrarla. Es uno de los grandes desafíos de la arqueología mundial. No sabemos si es un sistema alfabético silábico u pictográfico. No sabemos qué idioma hablaban. Descifrar la escritura del Indo sería como encontrar la piedra de Rosetta para esta civilización. Nos abriría una ventana directa a sus pensamientos, su literatura, su religión y su historia, contada por ellos mismos. Mientras tanto, solo podemos especular a través de los restos materiales que dejaron. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué les pasó? Alrededor del año 1900 a.C., después de casi 700 años de esplendor, la civilización del Valle del Indo comenzó a decaer. Las grandes ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa fueron abandonadas gradualmente. La escritura desapareció, los sellos estandarizados dejaron de usarse y la planificación urbana se deterioró. Durante mucho tiempo se pensó que fueron aniquilados por una invasión de tribus arias procedentes de Asia Central. Sin embargo, la evidencia arqueológica no respalda la idea de una gran masacre o destrucción violenta. Hoy, la teoría más aceptada apunta a una combinación de factores, principalmente ambientales. El cambio climático parece haber jugado un papel crucial. Los patrones de los monzones, vitales para la agricultura en la región, cambiaron. Algunos ríos, como el Gagerhakra, que se cree que era el antiguo río Sarasvati, sagrado en los textos védicos posteriores, se secaron. Otros, como el Indo, sufrieron inundaciones catastróficas. Este desequilibrio ecológico habría provocado la pérdida de cosechas, hambrunas y la imposibilidad de mantener a las grandes poblaciones urbanas. La gente no desapareció de la noche a la mañana, sino que probablemente emigró en pequeños grupos hacia el este y el sur, hacia zonas más fértiles, dando lugar a una nueva fase de culturas más rurales y descentralizadas. Así, la gran civilización del Indo se desvaneció, dejando tras de sí las ruinas silenciosas de sus magníficas ciudades y el secreto de su escritura aún por desvelar. Pero su legado no se perdió del todo. Muchas de sus prácticas, como ciertos motivos artísticos, técnicas de cultivo o quizás incluso algunas creencias religiosas, pudieron haber sido absorbidas por las culturas que surgieron después en la India, formando parte del complejo tapiz cultural del subcontinente. La civilización del Valle del Indo nos recuerda que la historia está llena de capítulos perdidos y que lo que damos por sentado, como nuestras ciudades y nuestra forma de vida, puede ser más frágil de lo que pensamos. El 21 de octubre de 1978, un joven piloto llamado Frederick Valentik despegó para un vuelo rutinario sobre el estrecho de Bass, en Australia. Tenía solo 20 años y estaba acumulando horas de vuelo para obtener su licencia de piloto comercial. Su destino era King Island, a unos 240 kilómetros de distancia. El clima era perfecto, el cielo estaba despejado y el avión Cessna 182 funcionaba sin problemas. Nadie, ni siquiera el propio Frederick, podría haber imaginado que este vuelo se convertiría en uno de los misterios aéreos más desconcertantes y duraderos de la historia. Lo que comenzó como un simple viaje de entrenamiento terminó en una extraña conversación con el control de tráfico aéreo, un encuentro con un objeto no identificado y una desaparición que, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse. ¿Qué le pasó a Frederick Val? ¿Fue un error del piloto, una falla mecánica, o se encontró con algo que no era de este mundo? Acompáñenme mientras exploramos los detalles de este increíble caso, analizamos las teorías y desentrañamos los últimos y escalofriantes minutos de Frederick Valentik. Frederick era un piloto entusiasta, aunque no el más experimentado. Había tenido algunos incidentes menores en su historial, como volar a un espacio aéreo controlado sin autorización o perderse y aterrizar en un aeródromo equivocado. Sin embargo, sus instructores lo consideraban un piloto competente, aunque a veces un poco impulsivo. Además de su pasión por volar, Frederick tenía un profundo interés en la ufología, el estudio de los ovnis. Había leído numerosos libros sobre el tema
y creía firmemente en la existencia de vida extraterrestre. Este detalle, que podría parecer irrelevante, se convertirá en una pieza clave del rompecabezas más adelante. Esta tarde, el vuelo de Valantich transcurría con total normalidad. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. A las 7:06 de la tarde, mientras sobrevolaba el Cabo Atwell, Frederick contactó por radio al control de tráfico aéreo de Melbourne. Su voz, tranquila al principio, pronto delataría una creciente confusión y ansiedad. Informó que veía una aeronave grande a unos 1500 metros por encima de Elan. Dijo que tenía 4 luces de aterrizaje brillantes y que se movía a gran velocidad. El controlador de Melbourne, Steve Roby, le respondió que no había ningún tráfico aéreo conocido en esa zona. La conversación se volvió cada vez más extraña. Valantich describió cómo el objeto se movía de forma errática, orbitando por encima de su Cessna. «Parece que está jugando conmigo», dijo en un momento. «Vuela sobre mí 2 o 3 veces a una velocidad que no puedo identificar». Intentó describir la forma del objeto, pero le costaba encontrar las palabras. Es largo, pero no puedo identificar más que eso. Viene hacia mí ahora mismo. Parece que está estático. ¿Estoy orbitando? Y la cosa está orbitando encima de mí también. Tiene una luz verde y es como metálico. Todo brilla por fuera. La perplejidad del controlador aéreo era evidente. Le pidió a Valantich que identificara el tipo de aeronave, pero Frederick fue incapaz. «No es una aeronave», respondió. La tensión en su voz era palpable. Describió cómo el objeto desaparecía y luego reaparecía en otro lugar instantáneamente. La situación era completamente anómala. No se trataba de un avión convencional, ni de un helicóptero. Los movimientos que describía desafiaban las leyes de la física tal y como las conocemos. De repente, Valantich informó que su motor comenzaba a fallar. «El motor está tosiendo. Se para». El controlador le preguntó cuáles eran sus intenciones, a lo que Frederick respondió con una frase que helaría la sangre de cualquiera. «Mi intención es en ir a King Island. Melbourne. Esa extraña aeronave está sobrevolándome de nuevo. Está sobrevolando. Y no es una aeronave». Esta fue su última transmisión clara. Después de eso, solo se escuchó un ruido metálico, como de un raspado, que duró 17 segundos. Luego, silencio absoluto. El control de tráfico aéreo intentó contactarlo repetidamente, pero no hubo respuesta. Frederick Valantich y su Cessna 182 se habían desvanecido sin dejar rastro. Inmediatamente se lanzó una operación de búsqueda y rescate masiva. Aviones militares, barcos y voluntarios peinaron el estrecho de Bass durante 4 días. Se cubrió una superficie de miles de kilómetros cuadrados, pero no se encontró absolutamente nada, ni restos del avión, ni una mancha de aceite en el agua, ni la baliza de emergencia, que debería haberse activado con el impacto. En nada. Era como si Frederick y su avión se hubieran evaporado en el aire. La desaparición era total. La noticia conmocionó a Australia y al mundo. Las transcripciones de la conversación por radio se hicieron públicas y el caso se convirtió en un fenómeno mediático. ¿Qué había pasado en esos últimos minutos? Las teorías no tardaron en aparecer, abarcando desde lo más racional hasta lo más fantástico. La primera explicación, y la más escéptica, sugiere que Valantich se desorientó. La teoría postula que, al volar sobre el agua al atardecer, pudo haber sufrido un caso de vértigo. Las luces que veía podrían haber sido simplemente el reflejo de su propio avión en la superficie del mar, o incluso las luces de planetas como Venus, Marte y Júpiter, que eran visibles esa noche. Al intentar maniobrar, podría haber entrado en una espiral de la muerte, una barrena descendente de la que no pudo recuperarse. Los ruidos metálicos finales podrían haber sido el sonido del avión desintegrándose al chocar contra el agua. Esta teoría explica la desaparición, pero no encaja del todo con la descripción detallada que Valantich hizo del objeto, su velocidad y sus movimientos erráticos. Un piloto, incluso uno desorientado, confundiría su propio reflejo con una nave metálica y brillante, con una luz verde. Otra teoría apunta a un acto deliberado. Algunos sugirieron que Valantich fingió su propia desaparición para empezar una nueva vida. Tenía algunas deudas y quizás buscaba escapar de sus problemas. Según esta hipótesis, podría haber aterrizado en un lugar remoto y secreto. Sin embargo, su familia y amigos descartaron esta idea por completo. Lo describían como un joven feliz y con planes de futuro, sin motivos aparentes para desaparecer de esa manera. Además, planear un aterrizaje secreto en esa zona y que nadie encontrara el avión es extremadamente improbable. Y luego, por supuesto, está la teoría que capturó la imaginación del público: la abducción extraterrestre. El interés previo de Valantich por los ovnis
alimenta esta idea. ¿Y si realmente se encontró con una nave de otro mundo? Su descripción del objeto, un objeto metálico, brillante, con movimientos imposibles y una luz verde, coincide con muchos otros avistamientos ovni reportados en todo el mundo. Los 17 segundos de ruido metálico al final podrían interpretarse como el sonido del avión siendo capturado o afectado por algún tipo de campo de energía. Curiosamente, en los años posteriores a la desaparición, surgieron algunos testimonios que apoyan esta teoría. Un fontanero llamado Roy Manifold, que estaba fotografiando la puesta de sol en el Cabo Otway esa misma tarde, reveló años después que una de sus fotos, tomada unos 20 minutos antes de la desaparición de Valentik, mostraba una extraña mancha oscura saliendo del agua. Al ampliarla, parecía un objeto sólido con una especie de estela de vapor. Además, varios testigos en tierra a lo largo de la costa afirmaron haber visto una luz verde errática en el cielo esa noche, moviéndose en la misma zona y al mismo tiempo que el vuelo de Valentik. Un granjero incluso dijo haber visto un gran objeto con luces verdes sobrevolando su propiedad, con un pequeño avión pegado a un lado. El padre de Frederick Guido Valentich nunca perdió la esperanza de que su hijo estuviera vivo. Pasó el resto de su vida buscando respuestas, convencido de que Frederick había sido llevado por seres de otro planeta. Creía que un día su hijo regresaría. Desafortunadamente, Guido falleció sin obtener una respuesta definitiva. Décadas después, el caso de Frederick Valentik sigue siendo un expediente abierto. No hay pruebas concluyentes que apoyen ninguna de las teorías. No hay restos del avión. No. Hey cuerpo. Solo 6 minutos de una grabación de audio que pone los pelos de punta. ¿Fue un trágico accidente causado por la desorientación de un piloto joven? ¿Una desaparición escenificada de forma brillante? ¿O fue Frederick Valentik el protagonista involuntario de un encuentro cercano del tercer tipo? ¿Un encuentro que terminó con su misteriosa desaparición en los cielos de Australia? La verdad, sea cual sea, se perdió en algún lugar sobre las oscuras aguas del estrecho de Bass esa noche de octubre de 1978. La historia de Frederick Valentik nos recuerda que, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, todavía hay misterios en nuestro mundo que desafían toda explicación lógica. Y mientras no aparezcan nuevas pruebas, su destino seguirá siendo una pregunta sin respuesta, un eco en la radio que resuena a través del tiempo. ¿Te imaginas bucear en las costas de Japón y toparte con una ciudad sumergida? Pues eso es exactamente lo que le pasó a un buzo en 1986. Lo que encontró bajo el agua ha desatado uno de los debates más fascinantes de la arqueología moderna. ¿Estamos ante una formación natural increíblemente geométrica o los restos de una civilización perdida? Hoy nos sumergimos en las profundidades para explorar el misterio de la estructura de Yonaguni. Todo comenzó cuando Kihachiro Aritake, un operador de turismo de buceo, se desvió de su ruta habitual cerca de la isla de Yonaguni. En el extremo sur de Japón, a unos 25 metros de profundidad, se encontró con una estructura colosal, un monolito de piedra arenisca que se extendía a lo largo de casi 150 metros y se elevaba a unos 27 metros desde el fondo marino. Lo más impactante no era su tamaño, sino su forma. Parecía tener terrazas planas, escalones casi perfectos y paredes increíblemente rectas. Aritake lo bautizó como el monumento de Yonaguni. La noticia no tardó en extenderse y atrajo la atención de expertos de todo el mundo. Uno de los primeros en estudiar el sitio fue el geólogo marino Masaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu. Tras más de 100 inmersiones y años de investigación, Kimura se convenció de que no estaba viendo una obra de la naturaleza. Señaló características que según él solo podían ser artificiales. 2 pilares que parecen haber sido colocados uno al lado del otro, una zanja con ángulos de 90 grados, escaleras talladas e incluso lo que parece ser una cara esculpida en la roca similar a las estatuas Moi de la isla de Pascua. Kimura llegó a una conclusión audaz en Yonaguni. Es una ciudad sumergida, una reliquia de una civilización prehistórica que existió hace más de 10.000 años, al final de la última edad de hielo según su teoría. Esta estructura fue construida en tierra firme y quedó sumergida cuando los niveles del mar subieron drásticamente. Si esto fuera cierto, reescribiría por completo nuestra comprensión de la historia antigua. Estaríamos hablando de una civilización capaz de construir estructuras complejas mucho antes que los egipcios o los sumerios, quienes tradicionalmente son considerados los pioneros. Las afirmaciones de Kimura son emocionantes, ¿verdad? La idea de una Atlántida japonesa es increíblemente seductora. Él y sus seguidores han identificado lo que creen que son caminos, un castillo
un estadio e incluso un arco de triunfo. Han creado mapas detallados de esta supuesta ciudad submarina, señalando similitudes entre las formaciones y las estructuras de los castillos tradicionales de Okinawa. Para ellos, la acumulación de detalles geométricos es una prueba irrefutable de la intervención humana. Pero como en todo buen misterio, hay otra cara de la moneda, y es una cara bastante convincente. La mayoría de los geólogos y arqueólogos convencionales no están de acuerdo con Kimura. Su principal argumento es que la naturaleza es perfectamente capaz de crear formas que nos parecen artificiales. El geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, es uno de los escépticos más conocidos. Él ha buceado en el sitio, y aunque admite que es una formación impresionante, sostiene que es completamente natural. Schoch explica que la piedra arenisca, el tipo de roca del que está hecha la estructura, tiende a fracturarse en líneas rectas y planas. Este fenómeno se conoce como diaclasa. Cuando las fuerzas tectónicas actúan sobre estas capas de roca, pueden crear patrones sorprendentemente geométricos, como escalones y terrazas. La zona de Yonaguni es sísmicamente muy activa, lo que significa que ha estado sometida a estas fuerzas durante milenios. Las corrientes oceánicas fuertes también habrían ayudado a erosionar la roca, puliendo las superficies y acentuando las formas. Para los escépticos, las supuestas características artificiales tienen explicaciones geológicas sencillas. Los caminos podrían ser canales naturales. Los muros serían simplemente capas de roca que se han levantado verticalmente por la actividad tectónica. Y los famosos escalones no son tan perfectos como parecen en algunas fotos. Al examinarlos de cerca, muchos son irregulares, inclinados y no tienen la uniformidad que uno esperaría de una escalera construida por humanos. Además, hay un gran problema con la cronología. Si la estructura fue construida en tierra firme hace 10.000 años, ¿quién la construyó? En esa época, la región estaba habitada por culturas del Neolítico, cazadores-recolectores que utilizaban herramientas de piedra bastante simples. La idea de que estas personas pudieran organizar la mano de obra y la tecnología para tallar un monumento de este tamaño es, para la mayoría de los arqueólogos, extremadamente improbable. No se han encontrado herramientas, cerámicas ni restos humanos en el sitio que respalden la existencia de una civilización tan avanzada en ese periodo. Y aquí es donde el debate se pone realmente interesante. Tenemos dos narrativas completamente opuestas. Por un lado, una visión romántica y revolucionaria de una civilización perdida que desafía nuestra línea de tiempo histórica. Por otro, una explicación científica y pragmática que nos recuerda el poder de la naturaleza para crear maravillas que parecen diseñadas. Pensemos en otros ejemplos. La calzada del gigante en Irlanda del Norte está formada por miles de columnas de basalto casi hexagonales, tan perfectas que parecen hechas por el hombre, pero son el resultado de una erupción volcánica. O las formaciones rocosas en Capadocia, Turquía, que parecen chimeneas de hadas y fueron esculpidas por el viento y el agua. La naturaleza es una artista increíble, y a veces su arte imita al nuestro. Sin embargo, los defensores de la teoría artificial no se rinden. Argumentan que la probabilidad de que tantos elementos geométricos, escalones, terrazas, ángulos rectos, aparezcan juntos en una sola formación natural es astronómicamente baja. Kimura incluso ha señalado lo que él cree que son marcas de cuña, pequeñas incisiones en la roca que podrían haber sido hechas con herramientas para separar bloques de piedra, una técnica de cantería conocida. El gobierno japonés y la Agencia de Asuntos Culturales no han declarado oficialmente a Yonaguni como un sitio de importancia arqueológica. Lo consideran una formación natural interesante, pero no una estructura artificial. Esto ha frustrado a Kimura y sus seguidores, quienes sienten que la comunidad científica tradicional es demasiado conservadora y reacia a aceptar ideas que rompen con los paradigmas establecidos. Hoy en día, el monumento de Yonaguni es una atracción turística popular para los buceadores. Quienes lo visitan describen una experiencia sobrecogedora. Nadar junto a esos muros gigantes y esas terrazas misteriosas te hace sentir pequeño y te obliga a preguntarte, ¿qué estoy viendo realmente? La visibilidad bajo el agua a menudo es excelente, lo que permite apreciar la escala y la extraña regularidad de la estructura. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Ciudad perdida o capricho geológico? La verdad es que, sin pruebas más contundentes, el misterio de Yonaguni permanece sin resolver. Quizás la respuesta se encuentre en un punto intermedio. Algunos han sugerido que podría ser una formación natural que fue modificada o mejorada por humanos antiguos. Tal vez usaron la estructura base, ya impresionante, y la tallaron para sus propios fines,
quizás rituales o ceremoniales. Esto podría explicar la mezcla de características claramente naturales con otras que parecen artificiales. Esta tercera vía es atractiva porque reconcilia ambas posturas, pero también carece de pruebas definitivas, hasta que no se encuentren herramientas innegables, artefactos o restos humanos directamente asociados con la estructura. La teoría de la civilización perdida seguirá siendo una especulación fascinante, pero solo eso. Lo que sí es seguro es que el monumento de Yonoguni nos obliga a mantener la mente abierta. Nos recuerda que nuestro planeta todavía guarda secretos en sus profundidades y que nuestra historia podría ser más compleja y misteriosa de lo que creemos. Es un lugar donde la ciencia y la imaginación chocan, donde cada buceador y cada espectador puede convertirse en detective por un día, tratando de resolver el enigma. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Son las ruinas de una antigua civilización que desafía la historia, o una obra maestra de la geología que juega con nuestra percepción? La discusión está lejos de terminar, y mientras tanto, la estructura de Yonoguni seguirá allí, en silencio, esperando bajo las olas a que alguien finalmente descifre su secreto. Imagínate una noche tranquila de verano, el 15 de agosto de 1977 en un astrónomo llamado Jerry Emen está revisando páginas y páginas de datos de un radiotelescopio, el Big Ear. De repente, algo le llama la atención, una señal de radio tan potente, tan inusual, que rodea una secuencia de caracteres con un círculo rojo y escribe una sola palabra en el margen. Así nació uno de los mayores misterios de la astronomía moderna, la señal. ¿Qué era exactamente esta señal? Provenía de la dirección de la constelación de Sagitario, un lugar en el cielo donde no había ningún planeta o satélite conocido que pudiera emitirla. Duró solo 72 segundos, el tiempo exacto que el telescopio Big Ear tardaba en escanear un punto fijo en el espacio, y luego desapareció para siempre. Nunca más se ha vuelto a detectar algo similar desde esa misma región. Lo que hizo que la señal fuera tan especial fueron sus características. Tenía una frecuencia muy específica, alrededor de 1420 MHz. Esta frecuencia es conocida como la línea de hidrógeno, una frecuencia natural que los astrónomos creen que una civilización extraterrestre inteligente podría usar para comunicarse. Por short, porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, por lo que cualquier civilización avanzada, sin importar dónde se encuentre, conocería su importancia y su frecuencia característica. Sería como un canal universal para llamar la atención a través del cosmos. Además, la intensidad de la señal era increíblemente fuerte. Fue hasta 30 veces más potente que el ruido de fondo cósmico habitual. La señal subió y bajó en intensidad de una manera que coincidía perfectamente con el patrón esperado de una fuente puntual en el espacio profundo, siendo escaneada por el telescopio. Esto descartaba casi por completo la posibilidad de que fuera una interferencia terrestre, como una señal de radio militar o comercial. Las señales de la Tierra no se comportan así. Entonces, si no era una interferencia terrestre y no provenía de ningún satélite conocido, ¿de dónde vino? Durante décadas, esta pregunta ha mantenido ocupados a científicos y entusiastas del espacio. La hipótesis más emocionante, por supuesto, es que la señal fue un mensaje deliberado de una civilización extraterrestre, una especie de hola cósmico enviado a través de la inmensidad del espacio, que tuvimos la suerte de captar por casualidad durante esos breves 72 segundos. Piénsalo por un momento. La idea de no estar solos en el universo es algo que ha fascinado a la humanidad durante siglos, y esta señal parecía ser la primera prueba tangible de que podría haber alguien más ahí fuera. La comunidad científica se tomó esto muy en serio, inmediatamente después del descubrimiento. Los astrónomos apuntaron sus telescopios hacia esa misma región del cielo, esperando escuchar la señal de nuevo, pero no hubo suerte. El silencio fue total. A lo largo de los años, han surgido muchas otras teorías para intentar explicar el misterio sin recurrir a los extraterrestres. Algunos científicos sugirieron que la señal podría haber sido el resultado de un fenómeno natural extremadamente raro y aún desconocido. Por ejemplo, se habló de la posibilidad de que fuera una emisión de un púlsar, aunque las características de la señal no encajaban del todo. Otra idea era que la señal podría haber sido reflejada por un trozo de basura espacial o un satélite no catalogado, que justo pasaba por allí. Sin embargo, para que una señal terrestre se reflejara con tanta intensidad y con un perfil tan perfecto, el objeto reflector tendría que tener unas propiedades muy específicas, lo que lo hace bastante improbable. Más recientemente, en 2017,
un profesor de astronomía, propuso una teoría que ganó bastante atención. Sugirió que la señal podría haber sido causada por la nube de hidrógeno que rodea a un cometa. Según su hipótesis, dos cometas que no se conocían en 1977 pasaron por esa región del cielo en ese momento. Al pasar cerca del Sol, habrían liberado una enorme nube de gas de hidrógeno, que podría haber generado una señal de radio en la frecuencia detectada. Esta teoría parecía prometedora porque ofrecía una explicación natural. Sin embargo, muchos otros astrónomos la han cuestionado. Señalan que un cometa no podría generar una señal tan intensa y focalizada. Además, si esa fuera la causa, deberíamos haber detectado señales similares de otros cometas. Y eso no ha ocurrido. Y lo más importante, el propio Jerry Ehman, el descubridor de la señal, no quedó convencido. Señaló que los cometas no habrían estado en la posición exacta para ser observados por ambos haces del telescopio Big Ear, algo que sí ocurrió con la señal. Así que, después de más de 40 años, la explicación de los cometas tampoco parece ser la respuesta definitiva. El misterio persiste en la señal. Sigue siendo una anomalía, un dato único en la historia de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, conocida como SETI. Lo fascinante de esta historia es que nos obliga a enfrentarnos a los límites de nuestro conocimiento. Podría ser un mensaje alienígena, podría ser un fenómeno natural que aún no comprendemos, o podría ser algo completamente diferente que ni siquiera hemos imaginado. La señal es un recordatorio humilde de lo vasto y misterioso que es el universo. A día de hoy, los proyectos SETI continúan escaneando los cielos, ahora con tecnología mucho más avanzada que el Big Ear. Telescopios como el Allen Telescope Array o proyectos como Breakthrough Lesson están buscando activamente señales que puedan indicar la presencia de vida inteligente. Quizás algún día volvamos a captar una señal como la del 77, o quizás una aún más clara. Tal vez la próxima vez no dure solo 72 segundos, sino que contenga un mensaje real que podamos descifrar. Pero hasta que llegue ese día, la señal se mantiene como el candidato más fuerte y misterioso a un primer contacto. Un susurro fugaz en la oscuridad cósmica que nos dejó con una palabra escrita en un papel y una pregunta que resuena a través de las décadas. ¿Estamos solos? Para mí, la belleza de la señal no está solo en la posibilidad de que sea un mensaje extraterrestre, sino en el hecho de que nos empuja a seguir buscando, a seguir explorando y a seguir preguntándonos sobre nuestro lugar en el cosmos. Hoy nos adentramos en las profundidades de China para descubrir una de las maravillas arqueológicas más enigmáticas y menos conocidas del mundo, a las cuevas de Longyu. Prepárense para quedar boquiabiertos, porque lo que están a punto de ver desafía toda lógica y explicación convencional. Imaginen esto, en 1992, en un pequeño pueblo del condado de Langui, provincia de Jejeon, un grupo de aldeanos decide bombear el agua de varios estanques que, según ellos, no tenían fondo. Lo que descubrieron no fue un simple estanque, sino la entrada a un mundo subterráneo colosal, un complejo de cuevas artificiales de una escala y precisión simplemente alucinante. Se encontraron 24 cuevas, aunque se sospecha que podría haber más, todas excavadas a mano en roca sólida, con una superficie total que supera los 30.0 metros cuadrados. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Cada cueva es gigantesca, algunas alcanzan alturas de hasta 30 metros, el equivalente a un edificio de 10 pisos. El interior de estas cavernas es un espectáculo visual. Las paredes y los techos están cubiertos por un patrón uniforme de marcas de cincel, líneas paralelas talladas en un ángulo de aproximadamente 60 grados. Estas marcas son increíblemente consistentes en todas las cuevas, como si hubieran sido hechas por la misma mano o con la misma herramienta, siguiendo un plan maestro. La precisión es tal que parece obra de una máquina moderna, no de herramientas antiguas. Dentro de las cuevas, la estructura es compleja y fascinante. Hay enormes pilares de roca, de varios metros de grosor, que sostienen los techos. Hay salas, puentes y estanques, todo tallado en una sola pieza de roca. Lo más asombroso es que las paredes de las cuevas son increíblemente delgadas, en algunos puntos con solo 50 centímetros de grosor. Y lo más increíble es que, a pesar de su delgadez, las cuevas permanecen estructuralmente intactas, algunas incluso conectadas entre sí, sin comprometer su estabilidad. Esto demuestra un conocimiento de ingeniería y geología que parece estar siglos adelantado a su tiempo. Ahora, hablemos de los misterios, porque son muchísimos. El primero y más obvio, ¿quién las construyó y por qué? Los análisis sitúan su construcción hace más de 2.0 años, durante la dinastía Qin, alrededor del año 212 a.C. Sin embargo,
no existe ni un solo registro histórico, ni uno, que mencione la existencia de este proyecto monumental, ni en los anales del condado, ni en los registros imperiales, ni en poemas o leyendas, nada es. Como si un proyecto que debió involucrar a miles de personas durante años simplemente hubiera sido borrado de la historia. Piensen en la logística. Se estima que se extrajeron casi 1 millón de metros cúbicos de roca. ¿A dónde fue todo ese escombro? No hay montículos de roca ni rastros de su eliminación en los alrededores. Es como si se hubiera desvanecido. Además, ¿cómo trabajaron en la oscuridad total de las profundidades? No se han encontrado restos de antorchas, lámparas de aceite, ni ninguna evidencia de hollín en las paredes o techos. La oscuridad habría sido absoluta. ¿Cómo lograron una precisión tan milimétrica en esas condiciones? Otro enigma es la conservación. A pesar de haber estado inundadas durante siglos, las cuevas están en un estado de conservación casi perfecto. Las marcas de cincel están tan frescas que parecen hechas ayer. Esto es extraordinario, considerando que la roca es limolita, relativamente blanda. Normalmente el agua habría erosionado las marcas y debilitado la estructura, pero aquí parece que el tiempo se detuvo. Y luego está el diseño. La uniformidad de los patrones de cincelado es desconcertante. ¿Por qué ese patrón específico? ¿Tenía una función acústica, decorativa o quizás simbólica? Algunos expertos sugieren que podría haber sido para reducir el eco, pero la precisión requerida es asombrosa. En algunas cuevas se han encontrado tallas de caballos, peces y pájaros, pero son escasas y no ofrecen muchas pistas sobre el propósito general del lugar. Las teorías son tan variadas como fascinantes. Una de las más aceptadas es que podrían haber sido la tumba de un emperador o un mausoleo para un noble de alto rango. La escala del proyecto ciertamente encajaría con la ambición de un emperador como Qin Shi Huang, el mismo que construyó el ejército de terracota. Paró de nuevo. ¿Por qué no hay registros? Y lo más importante, no se ha encontrado ni un solo cuerpo, ni un solo artefacto funerario que respalde esta idea. Otra teoría sugiere que eran minas. Quizás buscaban algún mineral valioso. Sin embargo, la roca extraída no parece contener nada de especial valor. Además, la forma en que están talladas, con un cuidado estético tan evidente, no corresponde con el método tosco y eficiente de una operación minera. Las minas se excavan para extraer recursos, no para crear obras de arte subterráneas. Una hipótesis más intrigante es que fueran un escondite militar secreto o un palacio subterráneo para las tropas. Un lugar donde un ejército podría haberse ocultado, listo para un ataque sorpresa. Esto podría explicar el secretismo y la falta de registros. Pero, ¿un ejército entero viviendo bajo tierra? La logística para alimentar y mantener a miles de soldados en la oscuridad sería una pesadilla. Y por supuesto, no podemos ignorar las teorías más audaces. Hay quienes especulan que su propósito era ceremonial o religioso, un lugar para rituales desconocidos. Las marcas podrían tener un significado astronómico o cosmológico que aún no hemos descifrado. La acústica de las cuevas es peculiar, y algunos creen que podrían haber sido diseñadas para ceremonias con cánticos o música. Incluso hay quienes proponen conexiones extraterrestres, sugiriendo que la tecnología necesaria para crear estas cuevas con tal precisión no era humana. Aunque es una idea emocionante, carece de cualquier evidencia física. Sin embargo, ante la falta de explicaciones lógicas, es comprensible que la mente humana busque respuestas en lo extraordinario. Lo que sí sabemos es que el proyecto requirió una planificación increíblemente detallada, un conocimiento profundo de la geología y una fuerza de trabajo masiva y altamente organizada. ¿Cómo se comunicaban los constructores entre las diferentes cuevas para mantener la consistencia sin perforar accidentalmente las delgadas paredes? ¿Cómo lograron que el suelo de todas las cuevas tuviera una inclinación precisa para que el agua se acumulara en un punto central? Las cuevas de Lanshu no son solo un agujero en el suelo, son un testamento silencioso de una civilización o un propósito que se ha perdido en el tiempo. Cada marca de cincel es una letra en un lenguaje que no podemos leer. Cada pilar es una palabra en una historia que no podemos entender. Son un recordatorio de que, por mucho que creamos saber sobre nuestro pasado, siempre hay misterios esperando en las sombras, listos para desafiar nuestras certezas. Hoy en día, 7 de estas cuevas están abiertas al público. Visitarlas es una experiencia sobrecogedora. Caminar por estos pasillos silenciosos, tocar las paredes frías y mirar hacia los techos oscuros te hace sentir pequeño y te conecta con una pregunta que ha resonado a través de los milenios. ¿Quiénes eran y qué intentaban lograr?
pero eso es lo que las hace tan cautivadoras. Son un rompecabezas de piedra, una pregunta sin respuesta que nos invita a imaginar, a especular y a maravillarnos ante la increíble capacidad y el misterio de nuestros antepasados. Líneas de Sayama. ¿Se imaginan una red de miles de líneas perfectamente rectas, grabadas en el suelo del desierto hace siglos, extendiéndose por un área tan grande que es casi imposible de comprender desde el suelo? Piers existen, cerca del majestuoso volcán nevado Sayama, el pico más alto de Bolivia, se encuentra esta increíble obra de arte terrestre, creada por un pueblo indígena que vivió mucho antes que los incas. Estas no son unas cuantas líneas aisladas. Estamos hablando de una red que se extiende por aproximadamente 22.000 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, eso es casi el tamaño de El Salvador. Las líneas individuales varían en longitud, desde unos pocos metros hasta varios kilómetros. La más larga que se ha medido tiene casi 20 kilómetros de longitud, una línea recta casi perfecta. Lo más asombroso es cómo las hicieron. Los antiguos habitantes de Sayama rasparon la capa superior del suelo, que es oscura y oxidada, para revelar la tierra más clara que se encuentra debajo. Crearon así miles y miles de líneas, con un ancho que varía entre 1 y 3 metros, y lo hicieron con una precisión topográfica que sinceramente desafía nuestra comprensión, considerando la tecnología que tenían a su disposición. No tenían drones, no tenían GPS, no tenían teodolito. ¿Cómo lograron trazar líneas tan rectas a través de un terreno que no siempre es plano, con colinas y valles? A diferencia de las famosas líneas de Nazca en Perú, que forman figuras de animales y formas geométricas, las de Sayama son casi exclusivamente líneas rectas que irradian desde puntos centrales, como los radios de una rueda gigante. Muchos de estos puntos de radiación son pequeños montículos de tierra o piedra, conocidos como huacas, que eran lugares sagrados o ceremoniales. Desde estas huacas, las líneas se disparan en todas direcciones, cruzándose y formando una compleja red geométrica. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿para qué servían? Y aquí es donde el misterio se hace más profundo, porque no hay una respuesta única y definitiva. Los arqueólogos y antropólogos han propuesto varias teorías, cada una más intrigante que la anterior. Una de las teorías más populares es que las líneas funcionaban como caminos ceremoniales o rutas de peregrinación. Imaginen a las antiguas comunidades caminando por estas sendas sagradas, conectando diferentes huacas y santuarios en un paisaje ritual. Podrían haber sido utilizadas para procesiones religiosas, para conectar a los vivos con sus ancestros, o para marcar rutas hacia fuentes de agua u otros recursos importantes en este árido altiplano. El propio volcán Sayama es una deidad poderosa en la cosmología andina, un apu, o espíritu de la montaña. Es muy probable que toda esta red estuviera orientada hacia él, como una forma de rendirle culto. Otra idea fascinante es que las líneas podrían ser un mapa cosmológico gigante. Podrían representar la conexión entre el cielo y la tierra, quizás alineándose con la salida y la puesta del sol y la luna en fechas importantes, como los solsticios y equinoccios. Pensemos en ello: un calendario astronómico tallado directamente en la faz de la Tierra, un observatorio a una escala monumental que ayudaba a la gente a organizar su vida agrícola y religiosa. También se ha sugerido que las líneas podrían haber servido para delimitar territorios entre diferentes clanes o familias, como una especie de mapa de propiedad ancestral. Cada grupo podría haber sido responsable de mantener su sección de línea, reforzando así su conexión con la tierra y su identidad comunitaria. En un paisaje tan vasto y aparentemente uniforme, estas líneas habrían sido una forma clara y duradera de marcar el espacio. Pero la escala del proyecto es lo que realmente nos deja sin aliento. Esto no fue obra de un solo grupo en un corto periodo de tiempo. Fue un esfuerzo colectivo y sostenido durante siglos, que motivó a estas personas a dedicar tanto tiempo y energía a crear algo que solo puede ser apreciado en su totalidad desde el aire. El primer estudio sistemático de las líneas fue realizado por el antropólogo Alfred Metroux en la década de 1930. Más tarde, el escritor y cineasta Toni Morrison también investigó el área y popularizó la idea de que eran caminos ceremoniales. Pero fue gracias a la tecnología moderna, como las imágenes por satélite y los drones, que hemos podido empezar a mapear y comprender la verdadera extensión y complejidad de esta red. Lo triste es que este increíble patrimonio cultural está en peligro. La erosión natural
el pastoreo de llamas y alpacas, y lo más preocupante, las huellas de vehículos que atraviesan la zona sin control están borrando lentamente estas marcas milenarias. Se necesita un esfuerzo urgente de conservación y estudio para proteger este tesoro antes de que desaparezca para siempre. Imaginar a los antiguos pueblos de Sayama viviendo a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en uno de los entornos más duros del planeta, dedicando sus vidas a trazar estas líneas en la tierra, nos llena de humildad y asombro. No construyeron pirámides ni grandes ciudades de piedra, pero crearon una de las obras de arte más grandes del mundo, una que estaba intrínsecamente conectada con su paisaje, su espiritualidad y su cosmos. Las líneas de Sayama son un testimonio silencioso de la ingeniosidad humana y de nuestra profunda necesidad de dar sentido al mundo que nos rodea, de marcar nuestro lugar en el universo. Son un rompecabezas que quizás nunca resolvamos por completo, y eso es parte de su magia. Nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a preguntarnos sobre las creencias y las vidas de quienes nos precedieron. La próxima vez que miren un mapa de Sudamérica, piensen en esa remota esquina de Bolivia, donde una civilización perdida dibujó su alma en el desierto. Sacsayhuamán, ubicada en lo alto de la antigua capital inca de Cusco, en Perú. Esta fortaleza ceremonial es famosa por sus colosales murallas de piedra, que han desconcertado a ingenieros y arqueólogos durante siglos. ¿Cómo pudieron los incas, sin la ayuda de la rueda ni herramientas de hierro, cortar, transportar y encajar estas rocas masivas con una precisión tan increíble? Algunas de estas piedras pesan más de 100 toneladas, el equivalente a unos 20 elefantes adultos. La historia oficial nos cuenta que la construcción de Sacsayhuamán comenzó durante el reinado del noveno Inca Pachacútec, alrededor del año 1438. Se dice que 20.000 hombres trabajaron durante más de 50 años para levantar estas impresionantes murallas. Usaban herramientas de bronce y piedra, cuerdas de fibra de llama y rampas de tierra para mover estos gigantescos bloques de piedra, caliza desde canteras situadas a varios kilómetros de distancia. Imaginen el esfuerzo sobrehumano que eso implicaba. Se cree que las piedras eran arrastradas por cientos de hombres, en un proceso lento y laborioso que requería una organización social y una ingeniería extraordinaria. Pero es aquí donde empiezan las preguntas. Al observar de cerca las uniones entre las piedras, vemos una precisión que desafía toda explicación convencional. Las piedras encajan tan perfectamente que ni siquiera se puede insertar una hoja de papel entre ellas. No hay dos piedras iguales. Cada una fue tallada de forma única para encajar con las que la rodean, creando un rompecabezas tridimensional a una escala monumental. ¿Cómo lograron este nivel de detalle con herramientas tan rudimentarias? Algunas de las superficies son increíblemente lisas, casi pulidas, mientras que otras presentan ángulos complejos y múltiples caras que se acoplan sin problemas. Esto nos lleva a algunas de las teorías más fascinantes y controvertidas. Una de las ideas más populares sugiere que los incas poseían una tecnología perdida para ablandar la roca. Según leyendas locales y relatos de antiguos cronistas, los incas conocían plantas o sustancias que podían convertir la piedra en una sustancia maleable, casi como arcilla. Esto les habría permitido moldear las piedras en su lugar y lograr esas uniones perfectas. Se habla de un pájaro llamado pitic, que llevaba hierbas especiales en su pico, o de un líquido derivado de ciertas plantas que, mezclado con otros componentes, lograba este efecto. Aunque no hay evidencia científica directa que respalde esta teoría, la precisión del trabajo en piedra hace que muchos se pregunten si podría haber algo de verdad en estas antiguas leyendas. Otra teoría, aún más audaz, nos transporta al ámbito de lo extraterrestre. Algunos proponen que la construcción de Sacsayhuamán y de otros sitios megalíticos alrededor del mundo no fue obra de humanos, o al menos no solo de ellos. La idea es que una civilización avanzada, posiblemente de otro planeta, compartió su tecnología con los antiguos pueblos de los Andes. Tecnologías como la levitación sónica o herramientas de corte por energía podrían explicar cómo se movieron y tallaron estas piedras con tanta facilidad y precisión. Aunque esto suena a ciencia ficción, los defensores de esta teoría señalan que las leyendas incas hablan de dioses que descendieron del cielo, como Viracaca, quien trajo conocimiento y civilización. ¿Podrían estas leyendas ser interpretaciones antiguas de un contacto con seres de otro mundo?
Esta teoría sugiere que los incas podrían haber dominado el uso del sonido para manipular la materia. Al generar frecuencias de sonido específicas, podrían haber sido capaces de reducir el peso de las piedras o incluso hacerlas levitar, facilitando su transporte y colocación. Se basa en la idea de que todo en el universo vibra a una frecuencia particular. Si se pudiera encontrar y aplicar la frecuencia de resonancia de una roca, teóricamente se podría manipular su estado físico. Aunque suene increíble, la ciencia moderna está explorando campos como la levitación acústica, lo que le da un toque de plausibilidad a esta idea. Más allá de cómo se construyó, el propósito de Sacsayhuamán también es objeto de debate. Aunque comúnmente se le llama fortaleza, su diseño no parece ser puramente militar. Las murallas en zigzag son icónicas, y algunos creen que representan los dientes de un puma, un animal sagrado para los incas. Cusco, la ciudad, tenía la forma de un puma, y Sacsayhuamán sería su cabeza. Otros sugieren que el complejo era un centro ceremonial, un lugar para grandes rituales religiosos dedicados al dios del sol, Inti. De hecho, la palabra Sacsayhuamán se traduce a menudo como halcón satisfecho. El solsticio de invierno, la festividad del Inti Raymi, se celebra aquí cada año, conectando el presente con estas antiguas tradiciones. Lo que vemos hoy es solo una pequeña fracción de lo que fue Sacsayhuamán. Se estima que solo queda alrededor del 20% del complejo original. Después de la conquista española, los colonizadores desmantelaron gran parte de Sacsayhuamán, utilizando sus piedras para construir las iglesias y casas de la nueva ciudad de Cusco. Es una triste ironía que las piedras de un templo inca ahora formen los cimientos de una catedral colonial. A pesar de la destrucción, lo que queda es tan monumental que sigue inspirando asombro. Las tres murallas principales, construidas con las rocas más grandes, sobrevivieron precisamente porque eran demasiado masivas para ser movidas. Un detalle fascinante son las marcas encontradas en algunas de las piedras. Hay protuberancias y hendiduras que parecen no tener un propósito estructural. Algunos creen que eran puntos de anclaje para las cuerdas usadas para levantar las piedras. Otros sugieren que podrían ser una forma de escritura simbólica, o que tenían un significado astronómico, alineándose con las estrellas o marcando eventos celestiales. El complejo en su totalidad muestra un profundo conocimiento de la astronomía, con varias estructuras alineadas con precisión con el Sol, la Luna y ciertas constelaciones. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Fueron los incas ingenieros geniales que llevaron las técnicas de construcción con piedra a su máxima expresión. ¿Alguna vez han mirado las estrellas y se han preguntado cuántos secretos guardan? Hoy vamos a hablar de uno de los misterios más escalofriantes de la era espacial. Una historia que se susurra en los pasillos de la historia y que pone en duda la narrativa oficial de la carrera espacial. Hoy desvelamos la leyenda de los cosmonautas perdidos. La historia oficial nos cuenta que Yuri Gagarin fue el primer ser humano en el espacio, un héroe de la Unión Soviética que orbitó la Tierra en 1961 y regresó sano y salvo. Pero, ¿y si no fue el primero? ¿Y si antes que él, otros valientes pioneros se aventuraron en el vacío y nunca regresaron? Esta es la esencia de la teoría de los cosmonautas perdidos. Una conspiración que sugiere que la Unión Soviética ocultó trágicos accidentes espaciales para mantener una imagen de superioridad tecnológica frente a Estados Unidos durante la Guerra Fría. La principal evidencia de esta teoría proviene de dos hermanos italianos, Achille y Giovanni Battista Giudecca Cordiglia. En los años 50 y 60, estos radioaficionados montaron una estación de escucha casera cerca de Turín, a la que llamaron Torre Bert. Su objetivo era interceptar señales de los satélites soviéticos y estadounidenses. Y según ellos, interceptaron mucho más que simples pitidos. Afirmaron haber captado comunicaciones desesperadas, mensajes fragmentados e incluso los latidos acelerados de un corazón de cosmonautas moribundos en el espacio. Una de las grabaciones más famosas, supuestamente de noviembre de 1963, captura la voz de una mujer cosmonauta que se lamenta mientras su cápsula se desintegra al reentrar en la atmósfera. Su voz, llena de pánico, dice frases como «Siento calor, voy a arder». Es realmente aterrador de escuchar. Otra grabación, de mayo de 1961, supuestamente captó a un equipo de cosmonautas pidiendo ayuda desesperadamente. En febrero de ese mismo año, otra señal parecía ser la de un cosmonauta que se ahogaba, perdiendo la conciencia
mientras su cápsula se alejaba para siempre en el espacio profundo. Los hermanos Judica Cordiglia publicaron estas grabaciones, sacudiendo al mundo occidental. Estaba la Unión Soviética enviando a sus ciudadanos a una muerte segura en nombre del progreso. La prensa occidental, especialmente en Italia y Estados Unidos, se hizo eco de estas historias. Encajaban perfectamente en la narrativa de la Guerra Fría, el régimen soviético, despiadado y secretista, sacrificando vidas humanas por la propaganda. Periodistas como Robert Heinlein, un famoso escritor de ciencia ficción, incluso afirmaron haber oído rumores sobre lanzamientos fallidos mientras visitaba la Unión Soviética. Se empezaron a crear listas de nombres de estos supuestos fantasmas espaciales. Nombres como Vladimir Ilyushin, un legendario piloto de pruebas. La teoría dice que Ilyushin fue el verdadero primer hombre en el espacio, días antes que Gagarin, pero su misión salió terriblemente mal. Supuestamente, su cápsula se desvió de su curso y aterrizó bruscamente en China, donde fue capturado y retenido. La Unión Soviética, para evitar la humillación internacional de una misión fallida y la captura de su piloto por una potencia rival, inventó una historia de un accidente de coche para justificar sus heridas y elevó a Gagarin al estatus de héroe. Otros nombres en la lista de los perdidos incluyen a Alexei Lidavsky, Andrei Mitkov y Maria Gromova, supuestamente fallecidos en vuelos suborbitales fallidos en 1957, 1958 y 1959, Ares. Estas historias, sin embargo, carecen de pruebas sólidas y se basan en testimonios indirectos y especulaciones. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? Analicemos los argumentos en contra. Los escépticos, incluyendo a historiadores espaciales como James Oberg, han desacreditado muchas de estas afirmaciones. Por ejemplo, la historia de Vladimir Ilyushin. La versión oficial es que efectivamente sufrió un grave accidente de coche. Documentos y testimonios posteriores, incluso del propio Ilyushin, antes de su muerte, confirman esta versión. La historia del vuelo espacial parece haber sido un rumor alimentado por la falta de transparencia soviética. ¿Y qué pasa con las grabaciones de los hermanos Judica Cordiglia? Son el pilar de la teoría, pero también son muy problemáticas. Los análisis lingüísticos de las supuestas transmisiones en ruso han revelado errores gramaticales y acentos extraños, inconsistentes con lo que se esperaría de un cosmonauta nativo altamente entrenado. Algunos sugieren que las voces podrían no ser de rusos, o que las grabaciones fueron mal interpretadas o incluso fabricadas. Por ejemplo, la famosa grabación de la mujer cosmonauta reentrando en la atmósfera. Los expertos señalan que la física de una reentrada descontrolada haría casi imposible una transmisión de voz clara. El plasma que rodea la cápsula a esa velocidad y temperatura crea un apagón de comunicaciones que bloquea las señales de radio. ¿Cómo pudo transmitir con tanta claridad su trágico final? Además, muchas de las señales fantasma que los hermanos captaron podrían explicarse de otras maneras. Las transmisiones de latidos del corazón y respiración eran pruebas comunes en las misiones no tripuladas, donde se enviaban maniquíes con sensores para estudiar los efectos del vuelo espacial en el cuerpo humano. Es posible que los hermanos hayan interceptado estas pruebas y las hayan interpretado erróneamente como señales de un ser humano en peligro. La propia naturaleza del programa espacial soviético jugaba en contra de enviar misiones tripuladas sin una probabilidad muy alta de éxito. A diferencia de las pruebas de aviones, donde los pilotos de prueba asumían enormes riesgos, el programa espacial era una herramienta de prestigio nacional. Un fracaso público con pérdida de vidas habría sido una catástrofe propagandística monumental. Por eso, los soviéticos eran extremadamente cautelosos. Antes de Gagarin lanzaron varias misiones de prueba con maniquíes, como Ivan Ivanovich, e incluso con animales, como la famosa perra laica, para asegurarse de que todo funcionara. Es cierto que hubo muertes en el programa espacial soviético, pero estas no fueron ocultadas de la misma manera que sugiere la leyenda. La más conocida es la tragedia de la Soyuz 1 en 1967, donde el cosmonauta Vladimir Komarov murió cuando el paracaídas de su cápsula falló. Y la tragedia de la Soyuz 11 en 1971, donde 3 cosmonautas murieron por despresurización al regresar a la Tierra. Estas muertes fueron reconocidas oficialmente, aunque los detalles exactos de los fallos técnicos se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué persiste la leyenda de los cosmonautas perdidos? Creo que por varias razones. Primero, el secretismo soviético. La URSS controlaba férreamente la información. Anunciaban sus éxitos con gran fanfarria, pero sus fracasos eran barridos bajo la alfombra. Esta falta de transparencia creó un vacío que fue llenado por la especulación
y la desconfianza. Era fácil creer que un régimen tan secretista era capaz de ocultar las muertes de sus propios héroes. Segundo, la historia tiene un poderoso atractivo romántico y trágico. La imagen de un pionero solitario, flotando en la oscuridad infinita, enviando un último mensaje a casa, es increíblemente conmovedora y cinematográfica. Es una historia que queremos creer porque nos habla del sacrificio, del coraje y del lado más oscuro de la ambición humana. Y tercero, la leyenda sirve como una advertencia. Nos recuerda el inmenso peligro de la exploración espacial y el precio humano que a veces se paga en la búsqueda del conocimiento y la gloria. Al final, no hay pruebas concluyentes que confirmen la existencia de los cosmonautas perdidos. La mayoría de los historiadores y expertos espaciales consideran que es solo eso, una leyenda, un mito nacido del secretismo de la Guerra Fría. Las supuestas víctimas han sido identificadas como pilotos de prueba que murieron en accidentes aéreos en la Tierra, o incluso personal técnico cuyo nombre apareció en alguna foto y se asumió que eran cosmonautas. Pero la duda permanece. En un universo tan vasto y con una historia tan llena de secretos, ¿podemos estar 100% seguros de que conocemos toda la verdad? La leyenda de los cosmonautas perdidos quizás no sea sobre hechos verificables, sino sobre la fascinación humana por lo desconocido y los secretos que el poder intenta ocultar. Es un recordatorio de que la historia, especialmente la escrita por los vencedores, no siempre es la historia completa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo héroes anónimos que se sacrificaron en secreto por la carrera espacial? ¿O es todo un producto de la propaganda y la imaginación de la Guerra Fría? ¿Y si un solo hombre hubiera tenido la clave para la energía libre, la comunicación interplanetaria y un futuro que aún no hemos alcanzado? ¿Y si la historia hubiera decidido dejarlo en la sombra? Hoy desvelamos los misterios del hombre que nos vendió el futuro, pero al que nunca le compramos del todo, a Nikola Tesla. Pocos nombres resuenan con tanto misterio y genialidad. Tesla no fue solo un inventor, fue un profeta de la tecnología, nacido en 1856, en el antiguo Imperio Austrohúngaro. Desde niño mostró una mente prodigiosa, capaz de visualizar inventos completos en su cabeza, con una precisión asombrosa. Con grandes sueños, llegó a Estados Unidos en 1884, con una carta de recomendación para el hombre más famoso de la electricidad, en ese momento, Thomas Edison. Así comenzó una de las rivalidades más famosas de la historia, la Guerra de las Corrientes. Edison, un empresario pragmático y brillante, defendía su sistema de corriente continua, UDC. Era funcional, pero ineficiente y peligroso a largas distancias. Tesla, en cambio, llegó con una idea revolucionaria en la corriente alterna. Hawking, un sistema mucho más eficiente, seguro y económico para transportar electricidad a través de grandes extensiones. Edison, viendo amenazado su imperio, lanzó una campaña de desprestigio brutal. Llegó a electrocutar animales en público para demostrar lo peligrosa que era la corriente alterna de Tesla. Pero la genialidad de Tesla era imparable. Su sistema AC, respaldado por el empresario George Westinghouse, se impuso, iluminando la Feria Mundial de Chicago en 1893 y sentando las bases de la red eléctrica que usamos hoy en día. Ganó la guerra, pero ¿a qué precio? La batalla con Edison fue solo la primera de muchas en las que su visión chocaría con los intereses económicos del mundo. El legado de Tesla va mucho más allá de la corriente alterna. Piensa en la radio. Por décadas, el mérito se lo llevó Guglielmo Marconi. Sin embargo, años después de la muerte de Tesla, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció que la patente de Marconi se basaba en el trabajo previo de Tesla. Él fue el verdadero padre de la radio. ¿Y el control remoto? También fue idea suya. En 1898, en el Madison Square Garden, dejó a todos boquiabiertos al manejar un pequeño bote a distancia. La gente pensó que era magia, pero era ciencia. Motores de inducción que mueven la industria moderna, sus contribuciones a los rayos X, la robótica. La lista es interminable. Estos fueron los cimientos de nuestro mundo actual. Pero estos logros, por impresionantes que fueran, eran solo el comienzo. La verdadera visión de Tesla, la que lo convirtió en una figura de culto y misterio, era mucho más audaz y perturbadora para el poder establecido. Aquí es donde entramos en el terreno de lo enigmático. El sueño más grande de Tesla era un mundo conectado sin cables, con energía gratuita y abundante para todos. Su gran proyecto para lograrlo fue la Torre Wardenclyffe, en Long Island, Nueva York. Una estructura colosal, diseñada no solo para la comunicación transatlántica, sino para transmitir electricidad a través de la propia Tierra, sin necesidad
de un solo cable. Imagina un mundo donde no pagas facturas de luz, donde la energía es un derecho, no una mercancía. El proyecto avanzaba, pero de repente, su principal inversor, el magnate J. Morgan, le retiró los fondos. La versión oficial dice que fue por falta de rentabilidad, pero la pregunta flota en el aire: ¿fue realmente por eso? ¿O porque un mundo con energía libre amenazaba con destruir los monopolios energéticos que apenas comenzaban a formarse? La torre, incompleta, fue demolida años después. El sueño de la energía libre se derrumbó con ella, pero sus ambiciones no terminaban en la Tierra. Tesla estaba convencido de que no estábamos solos en el universo. En su laboratorio de Colorado Springs, mientras experimentaba con transmisiones de alta frecuencia, afirmó haber captado señales rítmicas y coherentes que no podían provenir de nuestro planeta. Estaba seguro de que eran comunicaciones inteligentes, posiblemente de Venus o Marte. La comunidad científica lo tachó de excéntrico, pero él mantuvo su convicción hasta el final. ¿Estaba Tesla a punto de hacer el primer contacto? ¿O su mente brillante estaba jugando con los límites de la realidad? Quizás su idea más aterradora fue el llamado rayo de la muerte, o Teleforce. No era ciencia ficción para él. Lo describió como un arma defensiva, capaz de generar un haz de partículas de tal energía que podría derribar flotas enteras de aviones a cientos de kilómetros de distancia. Tesla lo ofreció a varios gobiernos, incluido el de Estados Unidos, como un arma para terminar con todas las guerras. Un muro de energía que haría invencible a cualquier nación. La idea era tan revolucionaria y peligrosa que muchos creen que tras su muerte, el gobierno estadounidense se apresuró a confiscar todos sus documentos relacionados con este invento. ¿Existe en algún lugar un prototipo o los planos de esta arma definitiva? Y luego está la leyenda de la máquina de terremotos. Se cuenta que un día, en su laboratorio de Manhattan, Tesla experimentó con un pequeño oscilador mecánico. Al sincronizar su frecuencia con la frecuencia de resonancia del edificio, todo el lugar comenzó a temblar violentamente. El pánico se apoderó de la calle, y según la historia, Tesla tuvo que destruir el dispositivo con un martillo para evitar que el edificio se derrumbara. Aunque probablemente sea una exageración, demuestra hasta qué punto se creía que su genio no tenía límites. Podía crear y potencialmente destruir. A pesar de su mente brillante, los últimos años de Nikola Tesla fueron tristes y solitarios. Vivió en hoteles de Nueva York, gastando el poco dinero que tenía en sus experimentos y en cuidar de las palomas de la ciudad, a las que amaba profundamente. Murió solo, en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, en enero de 1943. Casi inmediatamente después de su muerte, agentes del FBI llegaron y confiscaron todas sus pertenencias, notas, diarios y diseños. Se declararon alto secreto. Décadas después, gran parte de ese material fue desclasificado, pero muchos documentos siguen perdidos o censurados. Esto ha alimentado la mayoría de las preguntas. ¿Qué secretos tan importantes contenían esos papeles para que un gobierno los ocultara con tanto celo? ¿Qué descubrimientos no querían que el mundo viera? Hoy, el nombre de Tesla está en todas partes, desde coches eléctricos de lujo hasta unidades de medida magnética. Ha resurgido como un ícono de la cultura pop, el arquetipo del genio incomprendido. Pero, ¿realmente hemos entendido su visión o solo hemos adoptado su nombre mientras ignoramos su mensaje más profundo? Nikola Tesla no solo fue un inventor, fue un visionario que soñó con un futuro mejor, un mundo de energía ilimitada, comunicación instantánea y paz. Su vida nos deja una pregunta inquietante. ¿Estaba simplemente adelantado a su tiempo, o su genialidad fue un obstáculo deliberadamente apartado por aquellos que preferían un futuro más rentable y controlado? Desde el engranaje de un reloj cósmico de hace 2000 años hasta señales alienígenas captadas en el desierto, desde ciudades subterráneas que rivalizan con la imaginación, hasta... Si te ha gustado este video, deja tu comentario, dale al like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.